Dejé a mi novio porque pensé que estaba desperdiciando mi juventud con él, pero cuando quise volver, ya era demasiado tarde. Hola a todos. No sé exactamente por qué estoy escribiendo esto, supongo que necesito desahogarme con alguien o encontrar un poco de claridad. No estoy esperando que todos me entiendan, pero necesito contar mi historia porque siento que me estoy ahogando sola en lo que hice y en lo que estoy sintiendo ahora. Tengo 26 años y hace unos meses terminé con Carlos, mi exnovio de 27. Estuvimos juntos por casi 4 años. Fue mi pareja más estable, mi apoyo, mi mejor amigo, mi hogar en muchas etapas difíciles. Tuvimos una relación hermosa, de esas que te hacen creer que todo va a estar bien mientras estén juntos. Carlos es una persona buena. Es tranquilo, trabajador, cariñoso, siempre fue paciente conmigo. Me apoyó cuando no sabía qué hacer con mi carrera, me escuchó en mis crisis emocionales, me abrazó cuando sentía que el mundo era demasiado. No era perfecto, claro, discutíamos como cualquier pareja. Pero nunca fue hiriente, nunca fue alguien que me hiciera daño. Al contrario, era de los que ponía todo de su parte para que las cosas funcionaran. Durante mucho tiempo pensé que él era el indicado. Teníamos planes: ahorrar para viajar, mudarnos juntos, tal vez casarnos algún día, tener una vida sencilla pero nuestra. Yo me sentía segura, tranquila, y ahí es donde empezaron mis dudas. Al principio fueron pensamientos pequeños, fugaces. Como, ¿y si esto es todo? ¿Y si me estoy perdiendo de algo? ¿Y si un día me arrepiento por no haber vivido más cosas antes de comprometerme del todo? Y sí, sé que suena inmaduro, pero es lo que sentía. Poco a poco, esas dudas se fueron haciendo más fuertes. Mis amigas no ayudaron mucho. Varias de ellas están solteras, otras están saliendo con diferentes personas, viviendo lo que llaman su época de libertad. Me empezaron a decir cosas como: Rocío, estás joven, todavía puedes salir, viajar, conocer gente, no te amarres tan pronto, no te pierdas por un hombre. Y aunque sé que no lo decían con mala intención, eso empezó a hacer eco en mi cabeza. Me empecé a fijar en todo lo que no estaba viviendo. Me molestaba que Carlos fuera tan rutinario, que quisiera pasar los fines de semana tranquilos en casa en lugar de salir a fiestas o a lugares nuevos. Me sentía encerrada, como si estuviera viviendo una vida demasiado adulta para mi edad. Empecé a pensar que necesitaba vivir antes de asentarme. No sé si fue miedo al compromiso, o miedo a quedarme con dudas para siempre. Hasta que un día, sin pensarlo demasiado, tomé la decisión. Terminé con él. No fue una ruptura pacífica ni madura. Fui cruel. Le dije cosas como: siento que me estás apagando, no quiero vivir como si ya tuviera 40 años, quiero saber lo que es ser libre. Y lo peor, se lo dije sin filtro, sin pensar en cómo iba a recibirlo. Carlos lloró. Se quedó en shock. No entendía nada. Me preguntó si había alguien más, no lo había. Me preguntó si ya no lo amaba. Y no supe qué responder. Lo amaba, pero sentía que necesitaba algo distinto. Recogí mis cosas, bloqueé su número y me fui. Me sentía valiente, como si por fin estuviera haciendo algo por mí, como si tuviera que descubrirme. Y durante un tiempo me lo creí. Los primeros meses después de la ruptura fueron confusos. Salí mucho. Conocí gente. Fui a fiestas, viajé con amigas, tuve citas con chicos que no buscaban nada serio. Me reía, tomaba fotos, subía historias. Todo el mundo pensaba que la estaba pasando increíble. Pero por dentro, empecé a sentir un vacío que no se iba. Cada vez que volvía a casa después de una fiesta, me sentía sola. Cada vez que hablaba con alguien nuevo, pensaba que nadie me entendía como Carlos. Que nadie me miraba con la calma con la que él lo hacía. Que nadie me conocía realmente. Empecé a extrañar nuestras rutinas, nuestras charlas nocturnas, nuestras bromas privadas, hasta nuestras discusiones, porque siempre terminaban con un abrazo. Pero ya era tarde. Yo lo había dejado. Y no de una forma respetuosa. Lo dejé destruido y me fui a vivir mi vida. ¿Cómo le escribo ahora? ¿Con qué cara le digo que lo extraño? ¿Qué me equivoqué? No tengo derecho a pedirle nada. Sé que le hice daño,
que lo lastimé justo cuando él más confiaba en nosotros. Y aún así, todas las noches lo pienso. Me imagino cómo estará, si está saliendo con alguien más, si me odia, si aún piensa en mí. No sé si esto es amor o culpa. Tal vez las dos cosas. Solo sé que extraño lo que teníamos. Y más que eso, extraño quién era yo cuando estaba con él. Porque ahora me siento vacía, perdida, desconectada de mí misma. A veces pienso que confundí rutina con estabilidad. Que confundí amor con aburrimiento. Que dejé ir algo bueno por miedo, por presión, por esa voz interna que me decía que aún me faltaba vivir. ¿Pero qué significa vivir realmente, si ahora me siento más vacía que nunca? No estoy escribiendo esto para buscar consuelo fácil. Ni para que me digan que hice bien o mal. Solo necesitaba escribirlo. Sacarlo de mi cabeza. Tal vez alguien por aquí ha pasado por algo parecido y me pueda decir si esto pasa, si este vacío se llena en algún momento. Porque ahora mismo, me pesa más de lo que imaginé. Actualización. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron en mi primer post. No les voy a mentir, me costó mucho leer algunos de los mensajes. Varias personas fueron duras conmigo, y aunque en un principio me dolió, creo que necesitaba escucharlo, bueno, leerlo. Me hicieron ver cosas que no había querido aceptar desde que terminé con Carlos. Me mostraron una parte de mí que no quería mirar de frente. Sí, fui egoísta. Sí, lo lastimé. Y sí, tal vez me dejé llevar por ideas equivocadas, por inseguridades, por una necesidad de validación que confundí con libertad. No voy a justificar lo que hice. Pero ahora que ya pasaron los meses, que viví lo que supuestamente me estaba perdiendo, solo me queda este hueco. Y cada día siento más que ese hueco tiene el nombre de Carlos. Después de escribir el primer post, me animé a buscarlo. No fue impulsivo, lo pensé mucho. Me dije a mí misma que al menos quería pedirle perdón, con sinceridad. No porque espere que vuelva conmigo, aunque, sí, en el fondo tengo esa esperanza, sino porque creo que lo mínimo que se merece es una disculpa real. Una donde no lo haga sentir culpable ni le eche la culpa a mi juventud. Una disculpa donde simplemente le diga, me equivoqué. Te hice daño. No supe valorar lo que teníamos. Así que le escribí. Le mandé un mensaje por WhatsApp. No lo ha leído. Luego revisé y me di cuenta de que me tiene bloqueada. Ni siquiera sé desde cuándo. Supongo que es lo justo. Yo me fui de su vida como si nada y ahora pretendo aparecer de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Lo entiendo. Entré a su Instagram desde una cuenta secundaria. Sé que no es lo más maduro del mundo, pero no pude evitarlo. No publica muchas cosas. Sigue siendo el mismo Carlos discreto de siempre. No hay señales de que tenga novia nueva, al menos no públicamente. Algunas fotos son con amigos, otras de lugares donde solíamos ir juntos. Me dolió más de lo que pensé. No verlo feliz, sino no estar ahí con él. Intenté escribirle un correo. Fue largo. Lo escribí con calma, llorando a ratos, siendo lo más honesta que podía ser. Le conté cómo me sentía ahora, sin exagerar ni mendigar. Le dije que no buscaba que me perdonara de inmediato, pero que sí necesitaba que supiera cuánto lo había pensado, cuánto me había arrepentido. No tuve respuesta. No sé si lo leyó. No sé si lo borró sin abrirlo. No sé si me odia, si simplemente ya me superó, o si está tratando de protegerse de más dolor. En cualquier caso, lo respeto. Él no me debe nada. Yo fui quien decidió irse. Él solo está haciendo su vida. Pero, aunque no haya respondido, no dejo de pensar en él. En los domingos tranquilos viendo series. En cómo me hacía reír sin esfuerzo. En cómo me abrazaba cuando me sentía insegura. En cómo me miraba, como si yo fuera lo más importante en su mundo. Extraño eso. Lo extraño a él. Pero también me doy cuenta de que extraño a la persona que yo era cuando estaba con él, porque ahora me siento vacía. Y no es porque esté sola, es porque me alejé de quien realmente me quería. Desde hace unos días estoy escribiendo una carta. No digital. Una carta real, en papel.
No estoy segura si se la voy a mandar. Pero es mi forma de ordenar mis pensamientos, de decir todo lo que siento sin filtros. Quiero que, si algún día la recibe, sienta que lo que digo viene desde el corazón, no desde la nostalgia ni la culpa. Y sí, estoy pensando en intentar recuperarlo. Sé que será difícil. Sé que puede que no quiera saber nada de mí. Pero al menos quiero hacer lo correcto. Quiero dejar de esconderme detrás del orgullo o de la idea de que yo elegí esto y tengo que aguantármelo. No. Si quiero recuperar algo bueno, tengo que esforzarme, pedir perdón, ser honesta. No sé si esto va a terminar bien. Pero necesito intentar al menos limpiar lo que rompí. Gracias por leer. Actualización. Hola a todos. No sé por dónde empezar esta vez. Estoy temblando mientras escribo esto, todavía tengo los ojos hinchados de tanto llorar. Siento que todo lo que tenía en mi cabeza, todo ese pequeño hilo de esperanza que había empezado a construir, se rompió en pedazos hoy. Y sé que es mi culpa, lo sé, pero igual duele muchísimo. Juro que no lo estaba buscando. No fui a su trabajo, no fui a lugares donde sabía que podría estar. No. Fue una coincidencia real. Lo vi en un café al que fui con una compañera del trabajo. Íbamos por algo rápido antes de regresar a la oficina. Apenas entré, lo vi. Estaba en una mesa, solo, con su laptop y unos audífonos puestos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo juro. Me quedé congelada. No sabía si acercarme, si darme la vuelta, si hacerme la que no lo había visto. Pero en el fondo sentí, no sé cómo explicarlo, como una especie de señal. Una oportunidad. Como si el universo me dijera, ok, aquí tienes tu momento. No lo arruines. Así que, respiré hondo, le pedí a mi compañera que se adelantara y caminé hasta él. Le toqué suavemente el hombro. Él levantó la mirada. Y cuando me vio, se quedó inmóvil. Pálido. Se quitó los audífonos y solo dijo: Rocío. Yo apenas pude decir: Hola, Carlos. Él se quedó callado unos segundos. Yo aproveché y le dije: ¿Podemos hablar? Solo un minuto, por favor. Me miró, algo desconfiado, pero terminó diciendo: Un minuto. Nos salimos del café y caminamos un poco hasta una pequeña plaza cercana. No dije nada en el camino. Estaba temblando, sentía que me iba a desmayar. Cuando llegamos a una banca, me detuve, saqué una carta arrugada que había escrito hace días y la comencé a leer. Mi voz se quebraba. Le conté cómo me sentía, cómo me arrepentía, cómo no había un solo día que no pensara en él. Le dije que me equivoqué, que lo dejé porque no supe valorar lo que teníamos, que creí que estaba perdiéndome de algo cuando en realidad ya lo tenía todo. Lloré mientras hablaba. Me costaba respirar. Y cuando terminé de leer, él se quedó en silencio. Por varios segundos. Luego bajó la mirada y dijo, con un tono frío pero claramente dolido: No, gracias. Ya no quiero nada contigo. Fue como si me tiraran un balde de agua helada. Me tomó unos segundos reaccionar. Carlos, por favor, le dije. Solo quiero que me escuches, de verdad. Lo siento, de verdad lo siento. No sé cómo arreglar esto, pero... Me interrumpió. Su voz se quebró por un segundo, como si estuviera conteniéndose. No tienes idea de lo que me hiciste, dijo, y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. No sabes cómo me dolió. Cómo me destruiste. Me dejaste como si yo no valiera nada. Como si todo lo que habíamos vivido no hubiera significado nada para ti. Y ahora pretendes volver, como si nada hubiera pasado, después de haberte acostado con cuantos quisiste. Esa última frase me atravesó el pecho como un cuchillo. Me quedé sin aire. Literalmente. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decirme. ¿Qué? Le pregunté. ¿De verdad piensas que estuve con muchos? Carlos, no fue así. Yo solo me perdí. Estaba confundida. Si salí con personas,
sí traté de distraerme, pero no fue como tú crees. Yo no hice eso por placer ni por despecho. Solo estaba intentando llenar el vacío que dejaste tú. Él me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Estaba al borde de las lágrimas, pero se contenía. No me importa, Rocío. Aunque haya sido con 1 o con 20. Me dejaste. Me cambiaste por una idea de juventud y libertad que ni siquiera sabías si querías. Me rompiste. Y ahora vienes aquí, con una carta y lágrimas, como si eso bastara. No. No es suficiente. Yo no sabía qué decir. Solo pude susurrar. Pero te amo. Él negó con la cabeza. No me amabas. Amabas como te hacía sentir. Pero en cuanto dejaste de sentirte especial, te fuiste. Me dejaste en el momento más bajo, cuando más te necesitaba. No vuelvas a decir que me amas. Porque el amor no se va de esa manera. Nos quedamos en silencio. Yo llorando, él con la mirada fija en el suelo. Finalmente se levantó, me miró una última vez y dijo: Que te vaya bien, Rocío. De verdad espero que algún día encuentres lo que estás buscando. Pero ya no me busques. Y se fue. Me quedé ahí sentada, sola, con la carta arrugada en las manos y las lágrimas cayendo sin control. No sé cómo describir lo que siento. No es solo tristeza. Es un dolor profundo, de esos que te dejan sin aliento. Porque ahora entiendo que perdí al hombre que realmente me quiso. Y todo por un capricho, por una necesidad mal entendida de vivir más. Hoy vi con mis propios ojos lo mucho que le dolí. Vi el daño que causé. Y eso no se borra con palabras bonitas ni con cartas escritas desde la culpa. Él ya no me quiere en su vida. Y tengo que aceptarlo. Gracias a los que han seguido esta historia. Tal vez más adelante escriba de nuevo, pero por ahora, solo quiero desaparecer un rato. No sé cómo seguir, pero sé que tengo que hacerlo. Actualización. No sé si alguien seguirá leyendo esto después de todo, pero sentí que necesitaba escribirlo. Más que nada, para cerrar este capítulo que tanto me ha desgastado por dentro. Esta vez no voy a maquillar nada. No voy a buscar consuelo. Solo quiero contar lo que pasó, lo que hice y lo que entendí. Después de ese día en el café, cuando Carlos me dijo que ya no quería saber nada de mí, pasé días enteros llorando. No podía sacarme de la cabeza su mirada, sus palabras, su dolor. Era como si todo lo que había reprimido durante meses ahora me explotara encima. Me sentía vacía, perdida, estúpida. Y encima de todo, con una culpa que me comía viva. Durante días traté de convencerme de que tenía que dejarlo ir. Que ya había hecho suficiente daño. Que insistir sería egoísta. Pero no podía. Una parte de mí seguía aferrada a la idea de que si tan solo pudiera explicarle mejor, si pudiera mostrarle cuánto me importaba, tal vez, solo tal vez, él vería que valía la pena intentarlo otra vez. Así que lo hice. Lo busqué. Esta vez, sí fue intencional. Sabía que los viernes salía de su trabajo a las 5:30. Pasé cerca de su oficina, estacioné a una cuadra y esperé. Me sentía mal por hacerlo. Me sentía ridícula. Pero me decía a mí misma que era ahora o nunca. Que si me quedaba callada otra vez, me iba a arrepentir para siempre. Lo vi salir. Iba solo, con sus audífonos como siempre, caminando hacia su coche. Me bajé, caminé rápido hacia él y cuando estuve a unos metros, lo llamé. Carlos, por favor. Él volteó, me vio, y su expresión cambió de inmediato. Fue como si se le apagaran los ojos. No dijo nada. Solo giró la cabeza y siguió caminando hacia su auto. Carlos, por favor, solo escúchame, insistí, acelerando el paso. Él se subió al coche sin mirarme, cerró la puerta y encendió el motor. Me acerqué corriendo. Puse las manos sobre la ventanilla. Golpeé suavemente el vidrio. Solo quiero hablar, no vengo a hacerte daño. Te lo juro. Él bajó el vidrio apenas unos centímetros y me dijo, sin mirarme. Rocío, no.
Ya basta. Por favor, déjame en paz. Carlos, escúchame, solo necesito. Rocío, apártate. Voy a arrancar, me gritó. Y no sé qué me pasó. De verdad. En ese momento perdí el control. Me puse frente al coche, llorando, diciéndole que no podía irse, que no podía dejarme así. Me sentía desconectada de la realidad. Como si no estuviera dentro de mi propio cuerpo. Me escuchaba suplicando, diciéndole que lo amaba, que lo necesitaba, que me perdonara. Intenté abrir la puerta. Él la había cerrado con seguro, obviamente. Y entonces, desesperado, bajó un poco la ventanilla y gritó. ¡Ayuda! ¡Oficiales! ¡Por favor! Yo me quedé helada. A unos metros, había un par de policías de tránsito. Se acercaron corriendo al ver la escena. Uno de ellos me tomó del brazo con fuerza y me alejó del auto mientras el otro le preguntaba a Carlos si estaba bien. ¿Qué está pasando aquí, señorita? Me dijeron. Y yo, no sabía qué decir. Estaba llorando, temblando. Solo dije. Lo conozco. Era mi pareja. Solo quería hablar. Carlos, desde el auto, dijo. No quiero que se me acerque. Me está acosando. Ya me ha buscado varias veces. Por favor, dígale que se aleje. El policía me pidió mi identificación, me habló firme pero sin ser agresivo. Me pidió que me calmara, que me retirara. Me sentí expuesta. Humillada. Había varias personas mirando. Gente que pasaba por la calle, un par de empleados que salían de oficinas cercanas. Todos me miraban como si fuera una desquiciada. Como si fuera una loca obsesiva. Y sí. En ese momento, lo era. Carlos arrancó el coche y se fue. Ni siquiera volvió a mirarme. Yo me quedé ahí, de pie, con los ojos llenos de lágrimas, el corazón roto en 1000 pedazos, y esa sensación asquerosa de vergüenza clavada en todo el cuerpo. Me alejé caminando. No quise subirme al coche. No podía manejar en ese estado. Caminé sin rumbo por media hora hasta que me senté en una banca y me dejé caer. Lloré como nunca. Como si el alma se me estuviera saliendo. Y ahí entendí todo. Entendí que ya no se trataba de amor. Se trataba de orgullo, de culpa, de no querer aceptar que había perdido a alguien por mis propios errores. Se trataba de querer forzar una historia que ya había terminado. Que yo misma rompí. Carlos no me odia. Está herido. Y su dolor no va a desaparecer porque yo aparezca con lágrimas y promesas. Él está en su derecho de no querer volver a verme. De protegerse. De rehacer su vida sin mí. Y yo estoy en la obligación de respetarlo. Esto fue mi culpa. Yo fui quien arruinó la relación. Fui yo la que lo dejó creyendo que me estaba perdiendo de algo más, que la vida me estaba esperando allá afuera llena de emoción y libertad. Y lo único que encontré fue vacío. Relaciones sin sentido. Fiestas que se sentían huecas. Y un silencio insoportable cuando llegaba a casa. Carlos era mi hogar. Y lo quemé con mis propias manos. No me estoy victimizando. No quiero que nadie sienta pena por mí. Solo estoy reconociendo que fallé. Y que ya es hora de aceptar las consecuencias. No lo voy a volver a buscar. No porque no lo ame, sino porque ya entendí que el amor no es suficiente cuando el daño es tan grande. Y porque ya le hice suficiente daño como para seguir hiriéndolo con mi presencia. Voy a enfocarme en sanar. En trabajar en mí. En entender por qué hice lo que hice, por qué tomé decisiones tan egoístas, por qué fui tan ciega. Porque si no lo hago, voy a seguir arrastrando esta culpa por el resto de mi vida. Carlos, si algún día llegas a leer esto. Lo siento. No espero tu perdón, ni tu compasión. Solo quería decirte que te fallé y que me arrepiento con todo mi ser. Gracias a todos los que comentaron, los que me dijeron verdades aunque dolieran, los que intentaron entenderme. Gracias por leerme.